se van a cumplir este jueves, o sea mañana, el primer año de operación del TEMEC, este Tratado de Libre Comercio México, Estados Unidos, Canadá en su nueva versión, en su versión recargada. Y para ello vamos a platicar con la directora de Relaciones Institucionales del Grupo Prodensa y ex negociadora de México precisamente de este TEMEC. Se trata de Mónica Lugo. Mónica, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Darío, ¿cómo estás? Bien, gracias. Interesado en platicar contigo. ¿Cuál es tu balance en este primer año de funcionamiento del Tratado de Libre Comercio en esta segunda versión, el famoso TEMEC? ¿Por dónde ves tú que hay más movimiento en cuanto a los capítulos que lo componen? Pues yo creo que ha sido un año muy atípico, ha sido un año distinto, digamos, y por esa misma razón, pues no podemos ver en totalidad cómo ha sido la implementación de este tratado, ¿no? Lo que sí podemos ver es que por lo menos las autoridades de los tres países se han reunido, se han llevado a cabo las reuniones de los distintos comités que contienen los capítulos, y eso me parece que es una cuestión muy positiva. Y otro aspecto muy relevante, Darío, que creo que tiene que ver mucho con la implementación y que parece que sí está funcionando, pues son las cifras mismas de comercio internacional que tenemos. En el primer cuatrimestre de este año, vemos que México se sigue posicionando como el primer socio comercial de Estados Unidos, con más de 200,000 millones de dólares de intercambio comercial, lo cual pues nos ubica como a los mismos estándares de comercio que estábamos llevando antes de la pandemia, y eso me parece pues que sí es muy positivo, ¿no? Habrá que ver, todavía es un año, como dije, muy distinto a los demás, y pues tendremos que ver con el tiempo cómo van funcionando las cosas y cómo se va implementando este tratado más a largo plazo, ¿no? Por supuesto. Mónica, muy buenas tardes. Te saluda Rogelio Varela. Mónica, en estos días pues ha llamado mucho la atención pues la atención que se ha tenido en la parte de los derechos laborales en el marco del TEMEC. ¿Ahí qué opinión te merece? Pues yo creo que también es muy prematuro hablar de eso. Estamos apenas en una primera instancia en los dos casos que se han presentado, y tendremos que ver cómo las autoridades resuelven, las autoridades aquí en México resuelven estos casos. Este periodo, digamos, que tienen ahorita es para que ellos investiguen y analicen si realmente estos casos tienen méritos o no, y si en realidad van a defender, digamos, a las empresas mexicanas de estas demandas. En ese sentido, pues ya veremos, digamos, en un futuro qué precedente deja esto. Yo creo que va a ser muy importante cómo se resuelvan los casos, las opiniones y las acciones que lleve a cabo el gobierno de México, y a partir de ahí se va a poder definir más cómo se va a comportar, cómo va a ser esta relación, digamos, entre Estados Unidos y México respecto a los casos laborales. Vamos a ver también si esto va a ser un precedente para que se sientan, para que se presenten o no, a lo mejor casos frívolos que sean de índole proteccionista para Estados Unidos. Y también veremos qué acciones toma el gobierno de México. Yo creo que eso va a ser muy importante para determinar la implementación del mismo tratado. Mónica, hemos visto en los últimos días anuncios de gobierno que pudieran de alguna manera pues apartarnos de los compromisos que como país se suscribieron en el TEMEC. Por ejemplo, pues esta idea de crear estos tianguis eh, del bienestar que implican pues casi legalizar la piratería. Estamos viendo una crisis de compras de medicamentos que están privilegiando adquisiciones en países con los que incluso México no tiene acuerdos comerciales. No se diga el ámbito energético en donde pues no nos estamos allanando a los contratos que se suscribieron con empresas internacionales, muchas de ellas canadienses y de Estados Unidos. ¿Eso sientes tú que en un momento dado se ponga en la mesa de discusión del Tratado de Libre Comercio?
exceptuando quizás la parte energética, que bueno, pues es un tema ya muy conocido, pero no sé, otras actividades de negocios y económicas que de alguna manera trastoquen estos acuerdos. Sí, definitivamente, Darío. Yo creo que justo ese tema que lo mencionas ahora es fundamental y va a ser el principal tema para la implementación del tratado. Yo creo que va a ser el mayor reto, esta congruencia entre la política interna que está llevando a cabo el gobierno actual con los compromisos internacionales que adquirió en este tratado, y no solamente en este, sino en otros, muchos como la modernización con la Unión Europea o el TPAT. Son acuerdos en los cuales pues también serían violatorios a estas políticas internas que se están llevando a cabo. Definitivamente creo que pones el dedo en la llaga. Ese va a ser el principal reto que tiene México, y en la medida en la que México vaya cumpliendo con estos acuerdos, estos compromisos que tiene, pues va a ser un mejor socio y un mejor aliado para sus contrapartes, ¿no? Entonces, creo que debemos de estar muy atentos en lo que viene, en cómo México va a reaccionar, y que definitivamente creo que debe de cambiar la política en ese sentido para cumplir con estos compromisos, porque si no, pues las consecuencias pueden ser muy altas para México y muy graves también. Por supuesto. Mónica, y en el contexto pues de las tensiones comerciales que pues ya existen entre Estados Unidos y China, ¿consideras que México pues podría aprovechar mejor el TEMEC? Yo creo que sí, yo creo que México ha resultado beneficiado de la lucha comercial, desafortunadamente, digamos, entre Estados Unidos y China, y lo hemos visto justo con lo que comentaba. El comercio entre Estados Unidos y México ha incrementado considerablemente, se sigue fortaleciendo, y México ha resultado ser un espacio ideal, un espacio geográfico ideal para Estados Unidos y para hacer este intercambio como proveedor de muchos de los productos que China dejó de exportarle. México se volvió un proveedor sumamente importante para Estados Unidos, y yo creo que México debe de aprovechar ahora esta oportunidad que tenemos de esta crisis que se generó desafortunadamente, pero que a nosotros nos convino de alguna manera, porque sí podemos ser ese proveedor inmediato que necesita Estados Unidos. Entonces, se tiene que aprovechar, se tiene que seguir, México tiene que seguir manteniendo ese lugar frente a Estados Unidos, y de esa manera pues vamos a lograr que la región de Norteamérica sea una región muchísimo más competitiva hacia el resto del mundo, ¿no? ¿Dónde ves tú las oportunidades de diversificar nuestro mercado? Tenemos 25 años, 26 años quizás con este tratado comercial, y pues hemos observado industrias como la automotriz, como la manufacturera, la electrónica, mucho en el sector agroalimentario, que han sido pues los grandes ganadores, pero con el advenimiento de las nuevas tecnologías, el surgimiento de las fintechs, ves tú, y precisamente ese fue el espíritu que impulsó la modernización del TEMEC, ¿dónde ves tú que puedan surgir nuevas industrias, industrias más innovadoras en donde México pueda aprovechar las ventajas comparativas de este tratado? Pues justo lo acabas de mencionar, Darío. Creo que esta pandemia nos ha demostrado, por ejemplo, que el comercio electrónico es fundamental. No es nada más un lujo, sino ahora es indispensable para cualquier negocio, incluso para los pequeños negocios. Y creo que ahí es un nicho en donde se puede diversificar muchísimo el comercio electrónico, obviamente, las plataformas digitales, este proceso que deben tener las pymes para entrar a las tecnologías y este proceso de digitalización. Creo que va a ser uno de los puntos fundamentales. Y también hay otros que obviamente tienen que ver con la tecnología. Justo con la pandemia vemos también la necesidad de más desarrollo biotecnológico en los medicamentos y en los farmacéuticos, y creo que por ahí puede haber también un nicho de oportunidad. Y el agro, ¿no? Que yo creo que no ha sido explotado lo suficiente en México. Tenemos muchísimo potencial para el mercado agrícola, para esta industria que no solamente con Estados Unidos, hemos mandado productos ya a otros lados como Asia,
Japón, evidentemente China es un súper gran mercado en el cual pues México podría aprovechar esta oportunidad para mandar más productos hacia allá. Bien, pues te queremos agradecer tu disposición, como siempre, Mónica Lugo, directora de Relaciones Institucionales del Grupo Prodensa, ex negociadora de México para el Tratado de Libre Comercio. Que pases buena tarde. Muchas gracias, Darío. Rogelio, buenas tardes.